Virgen obesa arriesgó su vida por el ranchero moribundo. Él le tomó la mano y le susurró: «Cásate conmigo». En Cedar Bluff, Montana, 1889, donde el viento corta con más fuerza que un cuchillo. Nadie notó a Clara May, a menos que necesitaran que les limpiaran las botas o les retiraran los platos. Pero cuando llegó el fuego, devorando el granero y a su dueño, ella caminó directamente entre las llamas y lo cargó en brazos, demostrando que el coraje tiene su propio peso. El fuego se lo había llevado todo: el ganado, el heno, el techo. Pero mientras ella lo sacaba de los escombros, paso a paso agonizante, él vio algo que el fuego no podía quemar. Una lealtad tan feroz que le hizo olvidar el humo en los pulmones y recordar la promesa que debía hacer antes de quedarse sin aliento. La noche era una mezcla de ruido y calor. Los brazos de Clara ardían mientras lo arrastraba hacia el patio. El aire, cargado de ceniza, le raspaba la garganta. Aún le quedaban chispas en la falda, agujereando la tela. Respiraba con dificultad, cada una con un sabor a humo y miedo. La cabeza de él se apoyaba en su hombro, con la piel húmeda y la mirada perdida. Detrás de ellos, el granero emitió un crujido como el de un animal moribundo antes de derrumbarse. Los hombres gritaban de pánico, las botas golpeando el barro, el agua chapoteando de un cubo a otro. Los caballos relinchaban de terror, y alguien maldecía tan fuerte que todo el rancho lo oyó. Pero Clara no oyó nada con claridad. Solo podía concentrarse en el peso de sus brazos, en el lento subir y bajar de su pecho. «Quédese conmigo, señor Calegua», murmuró, con la voz temblorosa. Llegó al porche, subiendo los escalones a trompicones. 2 peones del rancho se acercaron corriendo, intentando cogerlo, pero ella negó con la cabeza. «No, lo tengo yo». Sus brazos gritaron en protesta, pero no se detuvo hasta cruzar el umbral y bajarlo al sofá del salón. El fuego de la chimenea se apagaba, su luz titilaba débilmente sobre su rostro. Sus labios apenas se movieron. «CL». Se inclinó, quitándole el hollín de la mejilla. «Vas a estar bien». Pero él no respondió de inmediato. Su mirada se clavó en la de ella con sorprendente claridad. Su mano, temblorosa pero decidida, encontró la suya y la apretó con fuerza. «Cásate conmigo», susurró. Por un instante, el mundo se detuvo. Los gritos de afuera, el olor a humo, el murmullo de la casa, todo desapareció. Solo estaban ellos dos. Ella lo miró fijamente, segura de haber oído mal. «No lo dices en serio», dijo en voz baja, aunque su voz delataba el temblor en su pecho. Sus ojos no vacilaron. «Sí». Antes de que pudiera encontrar las palabras, la puerta principal se abrió de golpe. El médico irrumpió con el capataz, dejando rastros de hollín sobre la alfombra. El médico se arrodilló junto al sofá, tomándole el pulso y le inclinó la barbilla para comprobar su respiración. «Un minuto más en ese fuego y te habrás ido», murmuró. Clara retrocedió, apretando los puños para evitar que le temblaran. Afuera, el establo no era más que un esqueleto que brillaba en la oscuridad. Los hombres murmuraban sobre lo perdido. Los mejores caballos del territorio, el forraje para el invierno. Pero cuando hablaban de Clara, sus voces cambiaban. La habían visto entrar en el fuego cuando nadie más lo hacía. Siempre había sido la callada, la que la gente ignoraba. Esta noche, la estaban mirando. En la cocina, Clara se frotaba las manos en el lavabo, viendo cómo el agua se ennegrecía. Su reflejo en la tetera de hojalata parecía el de una desconocida. Cabello revuelto, mejillas sucias, ojos demasiado brillantes. El capataz apareció en la puerta. «Señorita May, pregunta por usted». Su corazón latía con fuerza mientras regresaba a la sala. Él estaba recostado, con una colcha encima. Su voz era más suave, pero su mirada firme. «No me dejaste», dijo. «No iba a hacerlo. Dicen que me salvaste la vida», murmuró. «Pero no me importa lo que digan. Sé que es verdad. Y también sé algo más». Contuvo la respiración. Lo decía en serio. «Lo que dije». Sintió una opresión en el pecho. El calor del fuego fue reemplazado por algo aún más peligroso. El médico se aclaró la garganta,
rompiendo el momento. Necesita descansar. Clara se giró para irse, pero su voz la siguió. No me hagas esperar demasiado tu respuesta. Le temblaban las manos mientras se agarraba al marco de la puerta. No por el recuerdo de las llamas, sino por el fuego que él había encendido en ella con solo 3 palabras. A la mañana siguiente del incendio, Cedar Bluff despertó con un cielo color plomo y un silencio demasiado pesado para un rancho que había perdido tanto. El humo aún se enroscaba en finas y tenaces volutas desde los ennegrecidos huesos del granero. Cada viga carbonizada era un recordatorio de la noche anterior, y de lo cerca que había estado el rancho Calegua de perder no solo sus edificios, sino también a su amo. Clara May estaba de pie en el porche, abrazada al frío. Aún sentía el dolor en los hombros por cargarlo, el ardor en los pulmones por el humo. El chisme había empezado antes del amanecer. Lo había oído en la cocina cuando los empleados creían que no escuchaba. Que las criadas tienen más agallas que la mitad de los hombres de allí. Otras no eran tan amables. No es correcto que una criada esté en los brazos del jefe. La habían llamado peores. Pero esta vez, las palabras se deslizaron bajo su piel de una forma que no habían hecho antes. Porque ahora había algo en juego, una promesa medio susurrada a la luz moribunda del fuego. Se dijo a sí misma que era solo el humo hablando, que él no lo decía en serio. Pero no podía borrar la forma en que su mano había agarrado la suya, la cruda verdad en su voz. Dentro del ranchero, Isen Calegua yacía en la gran cama del piso de arriba. El médico le había dado instrucciones estrictas, nada de esfuerzos intensos, mucho descanso. Pero Isen nunca había sido de quedarse quieto. Ya estaba recostado sobre almohadas, mirando por la ventana los restos humeantes. Cuando Clara entró con su bandeja de desayuno, sonrió levemente como si le hubiera traído el sol. «Me has estado evitando», dijo. «He estado trabajando», respondió ella, dejando la bandeja. «Esa no es la solución». Se ocupó de alisar las cortinas, fingiendo no oír el peso de su voz. Pero entonces dijo: «Clara, no te ofrezco matrimonio por gratitud. Te lo ofrezco porque cuando pensé que iba a morir, vi tu rostro y me di cuenta de que lo había esperado toda mi vida». Se quedó sin aliento. Se giró, encontrando su mirada, y por primera vez, no vio rastro del hombre que se mantuvo encerrado tras la muerte de su esposa. La miraba como quien ve un horizonte hacia el que vale la pena escribir. Antes de que pudiera hablar, un fuerte golpe sacudió la puerta de abajo. Se alzaron las voces, el tono áspero del capataz, la respuesta cortante de otro hombre. Clara se acercó a la ventana justo a tiempo de ver el caballo del sheriff guayase atado al poste. El sheriff era un hombre alto y de mirada penetrante que llevaba los problemas como otros hombres llevan el tabaco. Siempre dispuesto a escupirlo donde más dolía. Momentos después, estaba en la puerta, con el sombrero en la mano, pero la mirada fría. «Calegua, he oído que el incendio de tu granero no fue un accidente». Isen frunció el ceño. «¿Oyes mal? Quizás. O quizás alguien. Quería asegurarme de que no sobrevivieras a la noche. Y tal vez tu criada vio algo». Clara se tensó bajo su mirada. Estaba demasiado ocupada sacándolo del fuego como para vigilar las sombras. Dijo. El sheriff sonrió con suficiencia. «Por supuesto que sí. Pero piénsalo bien, señorita May. A veces un hombre no le pide matrimonio a una mujer a menos que tema perder algo más que sus tierras». El insulto fue silencioso, pero ardió con más fuerza que las llamas. La mano de Isen se apretó contra la colcha. «La dejarás fuera de esto, guayase». Pero el sheriff se limitó a inclinarse el sombrero y salió, dejando el aire cargado de sospecha. Clara se volvió hacia Isen, escrutando su rostro. «¿Es cierto? ¿Fue el incendio provocado?» Apretó la mandíbula. «Si lo fue, significa que tenemos más de qué preocuparnos que de reconstruir». Abajo, las voces de los hombres volvieron a oírse, agudas por la tensión. Afuera, el viento cambió, trayendo el olor a humo de vuelta a la casa. Y en ese momento, Clara comprendió. El fuego podía estar extinguido, pero el peligro estaba lejos de terminar. Esa noche, el viento aullaba en Cedar Bluff como un lobo hambriento. La luna derramaba luz plateada sobre el granero en ruinas,
haciendo que cada viga retorcida pareciera los huesos de una gran bestia abandonada a su suerte. Clara yacía despierta en su pequeña habitación del ático, con las palabras del sheriff carcomiéndola. Alguien lo quería muerto. Si eso era cierto, entonces no había sacado a Eisen de un incendio. Lo había arrastrado de vuelta a una pelea. Se incorporó, ajustándose el chal al oírlo. Un crujido de madera en el porche de abajo. Lento, cuidadoso, no era el viento. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Se arrastró hasta la estrecha ventana, presionando la mejilla contra el frío cristal. Una sombra se movió cerca de las ruinas del granero. Una figura alta con una linterna zigzagueando entre los postes carbonizados. No buscaba algo que salvar. Buscaba algo más. Su primer pensamiento fue despertar a Eisen. Pero la advertencia del médico resonó en su cabeza. Sin esfuerzo, sin estrés. Su corazón ya había aguantado bastante. Decidió ir ella misma, calzándose las botas y bajando las escaleras con cuidado de no dejar que las tablas crujieran bajo su peso. Afuera, el frío le atravesaba el vestido. La escarcha crujía bajo sus botas mientras cruzaba el patio, manteniéndose en los bordes oscuros donde la luz de la luna no podía encontrarla. El desconocido se agachó cerca de una de las esquinas ennegrecidas del granero, arañando el suelo con algo metálico. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, captó el destello del acero, la hoja de un cuchillo clavándose en la tierra. Buscando algo. Su voz era firme, pero su corazón se aceleraba. El hombre se quedó paralizado, luego se enderezó lentamente. Vio su rostro, delgado, quemado por el sol, con ojos que no pertenecían a ningún peón de rancho que conociera. No deberías estar aquí, dijo, con la voz como la grava. Tú tampoco. Su mirada se desvió hacia la casa. Kalewa aún respira. Todo su instinto le gritaba que mintiera. Está dormido. El hombre se acercó, y la luz de la linterna iluminó una cicatriz que le recorría la sien hasta la mandíbula. Entonces le dices que el incendio fue una advertencia. La próxima vez no será el granero. Antes de que ella pudiera responder, apagó la linterna de un soplido y se fundió en la oscuridad, dejándola sola con el frío y el hedor a humo rancio. Se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que el sonido de cascos lejanos se desvaneció. Entonces volvió a entrar, cerrando la puerta a cal y canto. Arriba, la puerta de Eisen estaba entreabierta. Estaba sentado, con la mirada penetrante a pesar del brillo febril en su piel. ¿Lo viste?, preguntó, sin preguntar. Clara asintió. Dijo que el incendio fue una advertencia. El rostro de Eisen se ensombreció. La ira que nace de viejas heridas, no de las recientes. Esto es por la tierra. Siempre es por la tierra. Entonces tienes que contármelo todo, dijo, acercándose. Porque si vuelven, no pienso verte arder una segunda vez. Dudó como un hombre parado al borde de un cañón. Entonces dijo, mi padre se ganó enemigos por mantener este rancho. Hombres que creen haber esperado suficiente para que fuera suyo. Y ahora creen que soy demasiado débil para conservarlo. Pensó en los ojos del desconocido, en cómo había pronunciado el nombre de su jefe como si ya fuera una lápida. Entonces no te conocen, dijo. Él negó con la cabeza. Saben lo suficiente, por eso, Clara, deberías irte esta noche antes de que te pille lo que viene. Su respuesta llegó sin vacilar. Una vez caminé por el fuego por ti. No me voy ahora. Por un instante, ninguno de los dos habló. Entonces su mano encontró la de ella, cálida, callosa, firme. En sus ojos, vio algo crudo y desprevenido. No solo gratitud, no solo necesidad, algo que le hizo doler el pecho. Pero afuera, en la oscuridad más allá del porche, creyó oírlo de nuevo. El leve crujido de botas sobre suelo helado. El ataque llegó sin previo aviso, como una serpiente de cascabel atacando desde la oscuridad. Justo antes del amanecer, cuando la escarcha aún se aferraba blanca a los barrotes de la cerca. Clara estaba en la cocina removiendo el café de la mañana cuando oyó el primer sonido, el crujido agudo de la madera al astillarse. Luego vinieron los gritos,
voces ásperas de hombres afuera, y el golpeteo de cascos cortando el aire frío. Soltó la cuchara y corrió hacia la ventana delantera, pues jinetes entraban de la línea de árboles, con los rostros medio ocultos bajo sombreros de ala ancha y rifles agachados. No estaban allí para hablar. Un hombre encendió una antorcha y la arrojó hacia el cobertizo de heno, la única estructura que quedaba en pie junto a la casa. Las llamas saltaron, anaranjadas contra el pálido luto, crujiendo y rugiendo como una bestia liberada de sus cadenas. El corazón de Clara latía con fuerza. Corrió hacia las escaleras, subiéndolas de dos en dos. Isen ya estaba fuera de la cama, poniéndose las botas, con la mandíbula apretada con una severidad que le decía que se lo esperaba. «Quieren echarme», dijo en voz baja y dura. «Quémame de mi propia tierra». Ella lo agarró del brazo. «No puedes luchar contra ellos así. Te matarás». La miró. La luz del fuego del exterior titilaba en sus ojos. «Entonces dime qué esperas que haga. Clara, siéntate aquí y observa cómo se lo llevan todo». El sonido de cristales rotos interrumpió sus palabras. Uno de los jinetes había lanzado algo por la ventana lateral. El olor a queroseno los golpeó como una bofetada. Clara no creyó moverse. Arrancó la colcha de la cama. Corrió por el pasillo, pisoteando el pequeño fuego que se enroscaba en el suelo. El humo se enroscaba alrededor de su rostro, amargo y asfixiante, pero no se detuvo hasta que la última brasa se apagó. Isen fue tras ella, escopeta en mano. Empujó la puerta principal y disparó al aire. La explosión resonó en las colinas vacías. «Esta es tierra de Kalewa», gritó. «Se irán de aquí hechos pedazos si no cabalgan ahora». Los jinetes no se dispersaron. El líder, un hombre alto con una bufanda roja sobre con la boca abierta, se rió. Un sonido profundo y burlón que le erizó los pelos de la nuca a Clara. «Ya estás medio muerto, Kalewa», le respondió. «Y cuando te vayas, no será suficiente para contenerlo». Sus ojos se posaron en Clara. «Pero no me importaría aceptarla como parte del trato». Antes de que Isen pudiera responder, el hombre espoleó a su caballo hacia el porche. Los demás la siguieron, con los cascos removiendo tierra congelada y los rifles en alto. Clara no pensó. Corrió hacia la puerta, agarró el atizador de hierro de junto a la estufa y se colocó delante de Isen. «Sobre mi cadáver», dijo. La sonrisa del hombre se ensanchó bajo la bufanda. Justo antes de que su caballo se encabritara, sobresaltado por un rugido repentino. Desde el otro lado del patio, un muro de vecinos y peones del rancho surgió del bosque, con escopetas y horcas en mano. Los capataces habían reunido a los hombres mientras ella luchaba contra las llamas. Los jinetes maldijeron, giraron sus caballos, y dispararon al aire mientras huían. El sonido de los cascos se desvaneció en las colinas, dejando el patio hecho un revoltijo de humo, ceniza y barro revuelto. Las manos de Clara temblaban tanto que casi dejó caer el atizador. Isen se acercó a ella, cerrando su mano sobre la de ella. «No tenías que hacerlo». «Sí, lo hice», interrumpió con voz áspera. «Porque no voy a dejar que te lleven ni a ti ni a este lugar». Durante un largo instante, se quedaron allí parados, el humo se enroscaba entre ellos, el frío les mordía las mejillas. Y luego, tan silencioso que casi no lo oyó. Él dijo, «Lo decía en serio, Clara. Esa noche en el incendio, lo dije en serio». Ella sostuvo su mirada, y en ella vio no solo al hombre que había salvado, sino al hombre que la vería de verdad el resto de su vida. 3 noches después, la nieve cayó en gruesas y húmedas capas, sepultando las colinas en silencio. Pero el silencio no parecía paz. Parecía la pausa antes de un tiroteo. Isen no había dormido más que unas pocas horas desde el ataque. Aún respiraba con dificultad por el humo y una tos profunda le resonaba en el pecho, pero seguía recorriendo la casa como si se preparara para algo. Tapió las ventanas rotas, revisó el rifle 2 veces y mantuvo las lámparas encendidas a baja temperatura. Clara se quedó cerca de él, remendando ropa junto al fuego solo para mantener las manos ocupadas. Cada silbido del viento contra las paredes la hacía levantar la cabeza de golpe. Cada sombra apretaba los dedos sobre la aguja.
Cuando llamaron, fue suave, casi cortés. Isen se quedó paralizado. Clara se levantó, pero él negó con la cabeza, indicándole que se quedara quieta. Cruzó la habitación, rifle en mano, y abrió la puerta con cuidado. Había un chico allí, de unos 12 años, con un abrigo demasiado fino para el clima. Su mirada pasó de Isen a Clara. «Señor Calewa», dijo, temblando. «Me pidieron que le diera esto». Le ofreció un trozo de papel doblado. Isen lo cogió, lo abrió y leyó en silencio. Apretó la mandíbula. «Vuelve a casa, chico», dijo, deslizándole una moneda en la mano. El chico echó a correr sin mirar atrás. «Clara Rose, ¿qué pasa? Han quedado para mañana al mediodía. ¿En la vieja reunión del Cruce Miller?», preguntó con un nudo en el estómago. Tiró el papel al fuego. «No es una reunión. Es un final. De una forma u otra». Se acercó más. «Entonces no puedes irte». La miró como si hubiera dicho lo más imposible. «Clara, si no los enfrento, seguirán viniendo hasta que este lugar desaparezca. Hasta que tú te vayas». Le ardían los ojos. Pero se negó a dejar caer las lágrimas. «¿Y si te vas? Podrían matarte». Una lenta sonrisa asomó a sus labios, no de felicidad, pero segura. «Entonces aprovecharé cualquier oportunidad para asegurarme de que no te toquen». El fuego chisporroteó y, durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño relicario que llevaba desde niña. Dentro había un trozo de cinta. Lo último que su madre le había dado antes de morir. Se la puso en la palma. «Si te vas, llévate esto. Así que recuerda que si no vuelves, te llevas mi corazón». Cerró la mano sobre ella. «Clara». Su voz se quebró lo justo para que ella oyera la verdad que se escondía tras ella. La mañana llegó gris y amarga. Clara observó desde el porche cómo Isen ensillaba su caballo, con su aliento flotando en el aire. La miró una vez, como si memorizara su rostro, y luego cabalgó hacia el cruce. Pero ella no se quedó quieta. En cuanto desapareció tras la cresta, corrió al establo y ensilló su propio caballo. Ningún hombre al que amaba iría solo a una pelea. Cuando llegó al cruce, la nieve había vuelto a caer, y suaves copos se posaban en los cañones de 3 rifles que apuntaban a Isen. El hombre de la bufanda roja estaba sentado frente a él, con una sonrisa tan fría como el viento. «Esto termina hoy», dijo el hombre. La voz de Isen sonaba firme. «Entonces, muévete». No vieron venir a Clara hasta que ella ya estaba entre ellos. Su caballo seguía suspirando como un escudo. «¿Quieres este rancho? Primero tendrás que dispararme». Los hombres dudaron, sus ojos se posaron en la mujer a la que una vez habían considerado solo una sirvienta. El viento aullaba, sacudiendo las ramas desnudas, y por un instante, nadie se movió. Entonces el hombre del pañuelo rojo bajó el rifle. «Hoy no», dijo, haciendo girar a su caballo. «Pero esto no ha terminado». Se alejaron, engullidos por la nieve que caía. Isen la miró sin aliento. «¿Me seguiste?» Ella se bajó de la silla. «Te dije que no me voy». Él dio un paso adelante, tomó su rostro entre sus manos y la besó como un hombre que acaba de darse cuenta de que la verdad era demasiado grande para seguir reteniéndola. «Cásate conmigo», susurró, con la frente apoyada contra la de ella. La nieve seguía cayendo, cubriendo el suelo, el cruce y todo rastro de los hombres que habían venido a tomar lo que no era suyo. Pero nada podía ocultar la promesa que acababan de hacer. El invierno transcurrió lento y duro, cada día entrelazado por el tranquilo ritmo de la supervivencia. Pero el fuego y la chimenea nunca se apagaron, ni tampoco el que los separaba. Para cuando llegó la primavera a Cedar Bluff, la nieve derretida llenó los arroyos, la hierba se abrió paso entre la tierra descongelada y el rancho volvió a parecer vivo. Se había corrido la voz por el pueblo sobre el incendio del granero, sobre el cruce, sobre la mujer que se había parado frente a un arma cargada por un hombre que ni siquiera era su familia. La gente que antes apenas asentía a Clara ahora se quitaba el sombrero, algunos con sonrisas tímidas, otros con un nuevo respeto. Isen reconstruyó el granero primero, tabla a tabla,
mientras su tos se aliviaba con el clima más cálido. Clara estaba allí todos los días, entregándole herramientas, cocinando para el crucero y riéndose de su terquedad cuando se negaba a descansar. A veces la sorprendía de pie en la puerta, con el pelo suelto al viento, y tenía que apartar la mirada antes de que la intensidad de sus sentimientos se reflejara en su rostro. Una tarde de abril, con el cielo despejado y el aire oliendo a salvia, la encontró junto al corral cepillando a los caballos. Al principio no lo oyó, pero cuando se giró, él ya sostenía un pequeño anillo, de oro, sencillo, pero hecho con esmero. «Te lo pedí una vez cuando pensé que no volvería a amanecer», dijo en voz baja. «Ahora te lo pido porque quiero cada amanecer contigo». Se le cortó la respiración, con los ojos brillantes bajo el sol. «Sí», susurró como si lo hubiera estado esperando en su interior todo el tiempo. La boda fue pequeña, solo un puñado de amigos del pueblo y los peones del rancho que los habían acompañado en los días más difíciles. Llevaba un vestido cosido por la señora Bitley del pueblo, sencillo pero hermoso, y Isen lucía su mejor camisa, con el pelo bien peinado por primera vez. Cuando el predicador le preguntó si la aceptaba como esposa, no dudó con todo mi corazón. Cuando llegó su turno, la voz de Clara tembló, pero no de miedo. «Me viste cuando nadie más lo hizo. Luchaste por mí cuando apenas podías mantenerte en pie. Prometí luchar por ti en cada tormenta, cada incendio y cada invierno venidero». Lo sellaron con un beso sin prisas, sin desesperación, sino con seguridad, como si por fin hubieran vuelto a casa. Esa noche, mientras las lámparas se apagaban y el rancho yacía en silencio bajo las estrellas, Isen le tomó la mano, igual que lo había hecho en medio del humo y el caos meses antes, y la sostuvo como si nada en este mundo pudiera soltarlo, porque nada podría. Y si has estado aquí durante toda esta historia, en medio del fuego, la lucha y la promesa, no te vayas todavía. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y síguenos para la próxima historia que te llevará directo al corazón del viejo oeste. No te la querrás perder.